¿Alguna vez despertaste de un sueño con la sensación de que no era solo un sueño? No el tipo de sueño que se disuelve en los primeros minutos del día, sino ese que se queda pegado en algún lugar del pecho. Esa imagen, ese lugar, esa persona, esa sensación de que algo estaba ocurriendo que iba más allá de lo que tus ojos podían ver. Despiertas, y el corazón todavía lo recuerda, aunque la mente ya intente olvidarlo. Quizás lo descartaste. Quizás te dijiste que fue solo el estrés, la cena de la noche anterior, la mente que no sabe descansar, y seguiste el día. Pero en algún momento de esa misma semana, algo pasó. Una frase que escuchaste de pasada, una canción que sonó en el momento exacto, un encuentro que no tenías planeado, y algo dentro de ti reconoció ese momento, no con lógica, con algo más profundo que la lógica. Tal vez llevas un tiempo viviendo eso, sueños que regresan, símbolos que aparecen en lugares distintos, coincidencias que parecen tocar exactamente la pregunta que cargas por dentro sin habérsela dicho a nadie. Y una parte de ti quiere saber si eso significa algo, y otra parte tiene miedo de que sí lo signifique. Este video existe para explorar eso contigo. No desde la superstición, no desde la promesa fácil de que el universo te está enviando mensajes literales que debes descifrar como un código, sino desde algo más maduro, más profundo y más honesto. La posibilidad de que tu inconsciente ya esté anunciando una nueva fase de tu vida, antes de que esa fase aparezca en el mundo visible. Si eso resuena en ti, suscríbete al canal. Aquí exploramos este tipo de preguntas con profundidad, semana a semana. Ahora continuemos. Hay algo que casi nadie te dice sobre los periodos de transición interna. No comienzan con un evento externo grande. No comienzan con una pérdida visible, un cambio de ciudad, una separación, una nueva oportunidad. Muchas veces comienzan en silencio, en la oscuridad de la noche, en una imagen que el sueño te trajo y que todavía no sabes interpretar. Carl Jung, uno de los psicólogos más profundos del siglo pasado, dedicó décadas a estudiar los sueños no como fenómenos aleatorios, sino como mensajes del inconsciente. Para Jung, la psique tiene una inteligencia propia, una inteligencia que no habla con palabras directas, sino con símbolos, imágenes, sensaciones. Y cuando algo importante está madurando dentro de ti, esa inteligencia comienza a moverse antes de que tu mente consciente lo sepa. Eso es lo que queremos entender hoy. No si tus sueños predicen el futuro, sino si tus sueños, tus símbolos y tus coincidencias más significativas pueden estar mostrándote algo que ya está ocurriendo dentro de ti, aunque afuera todo todavía parezca igual. Hay 5 señales, 5 formas en que el inconsciente puede estar anunciando que una nueva fase ya comenzó por dentro, mucho antes de que aparezca por fuera. La primera es la más silenciosa, y también la más insistente. Cuando un sueño regresa, no siempre regresa idéntico. A veces cambia el escenario, a veces cambia la persona que aparece, pero la sensación al despertar es siempre la misma. Ese peso específico, esa pregunta que flota en el aire del cuarto unos segundos antes de que el día empiece a cubrirlo todo. Hay quienes sueñan repetidamente con una casa antigua. Siempre la misma casa, o siempre el mismo tipo de casa, con pasillos que no terminan, habitaciones que no habían visto antes, puertas que no se abren o que se abren hacia lugares desconocidos. La variación de la escena no importa tanto como la persistencia del tema. Desde una lectura inspirada en Jung, cuando un sueño se repite, no es la mente produciendo ruido sin sentido. Puede ser el inconsciente intentando compensar algo que la conciencia todavía no ha podido ver. Como si una parte tuya quisiera mostrarte algo que otra parte tuya ha estado evitando. Y esa parte no se rinde fácilmente. Si no la escuchas en un sueño, regresa en el siguiente. Si cambias el escenario, conserva la emoción. Si logras olvidarlo al despertar, vuelve la siguiente noche con otra forma, pero con el mismo pulso. No para asustarte, sino porque algo dentro de ti todavía no ha atravesado una puerta que ya estaba lista para abrirse. Tal vez el sueño no tiene una interpretación única. Tal vez no necesita tenerla todavía.
lo que puede tener es una dirección, una señal de que algo en tu interior está intentando moverse hacia una fase que todavía no tiene nombre, pero que ya tiene forma en las profundidades de tu psique. Piensa en alguien que sueña repetidamente con agua. No siempre el mismo río, no siempre el mismo mar. A veces una tormenta, a veces una piscina quieta, a veces una inundación que llega despacio. El elemento cambia de forma, pero permanece, y esa persona despierta con algo que no sabe nombrar. Una heaviness, una pregunta que no tiene palabras todavía. Desde la psicología profunda, el agua en los sueños no tiene un significado fijo como si fuera un diccionario. Lo que importa es la relación que esa persona tiene con el agua en el sueño. ¿La controla o la teme? ¿La atraviesa o huye de ella? ¿La siente fría o cálida? Esas preguntas dicen más que cualquier interpretación genérica, porque el símbolo no habla de forma universal, habla de forma personal, habla desde la psique de quien sueña. Lo que sí podemos decir, dentro de una lectura inspirada en Jung, es esto. Cuando un sueño se repite, algo dentro de ti está insistiendo. No desde el miedo, desde la necesidad de ser visto. Una parte de tu psique está intentando llevar algo a la superficie de tu conciencia. Algo que quizás ya sabes, pero que todavía no te has dado permiso de saber completamente. El sueño repetido no vino a asustarte. Vino a mostrarte que existe una puerta que tu conciencia todavía mantiene cerrada y que del otro lado de esa puerta hay algo que pertenece a la nueva fase que ya está comenzando dentro de ti. Pero el inconsciente no se expresa solo en los sueños. Cuando no consigue ser escuchado únicamente de noche, comienza a hablar también de día. Y ahí aparece la segunda señal. El mismo símbolo empieza a aparecer en lugares distintos. Quizás en este periodo has notado algo que se repite, no de forma obvia, de forma lateral. Un número que aparece en diferentes contextos, un animal que cruza tu camino con una frecuencia que no puedes ignorar, una imagen de puentes, de puertas, de caminos que se bifurcan, una palabra que escuchas en una conversación, que después aparece en un texto que abres al azar, que después alguien más menciona sin que tú lo hayas mencionado antes. Jung comprendía que la psique habla por símbolos, y un símbolo, en este sentido, no es una señal literal que te dice qué hacer. Es una imagen cargada de significado que abre una pregunta en tu interior. El símbolo no da respuestas, señala hacia algo que todavía está tomando forma dentro de ti. Cuando el mismo símbolo aparece en los sueños y también en la vida cotidiana, tal vez la psique está intentando organizar algo que todavía no se ha convertido en pensamiento claro, como si distintas partes de tu mundo interno y externo estuvieran tocando el mismo punto sin que tú lo hayas orquestado. Hay quienes atraviesan periodos en los que todo parece hablar de agua. Sueñan con ríos, escuchan canciones sobre el mar. Alguien les regala algo con la imagen de una ola. Llueve durante días seguidos y algo en esa lluvia se siente diferente. No saben exactamente qué está pasando, pero sienten que algo está pasando. Y cuando finalmente se detienen a escuchar, descubren que el tema del agua llevaba semanas señalando lo mismo, que había emociones represadas que pedían movimiento, que había algo que necesitaba fluir y que la vida interna estaba pidiendo una forma de liberación que la mente racional todavía no había autorizado. El símbolo no apareció para darte control sobre el futuro, apareció para devolverte profundidad a lo que estabas viviendo en automático, para recordarte que hay una capa de tu vida que no se resuelve con agenda, con decisiones racionales ni con esfuerzo de voluntad. Hay una capa que se mueve a su propio ritmo, y cuando esa capa empieza a hablar con más insistencia, es porque algo en ella ya está listo para integrarse. Y quizás lo más importante que puedes hacer con un símbolo no es interpretarlo de inmediato, es quedarte con él, dejarlo respirar, observar qué emociones levanta, qué memorias toca, qué preguntas activa. El símbolo es una invitación a detenerte, no una instrucción de actuar. Y en ese detenerte hay algo que tu vida, en su velocidad habitual, pocas veces te permite: escucharte de verdad. Pero hay un tercer nivel en este proceso, y es quizás el más sorprendente.
porque no ocurre solo en los sueños, ni solo en los símbolos que reconoces en privado. Ocurre en el encuentro entre tu mundo interno y el mundo que te rodea. Y eso tiene un nombre muy específico en la psicología junguiana. Se llama sincronicidad. Jung acuñó ese término para describir algo que la ciencia no sabía cómo clasificar y que la superstición explicaba de forma demasiado simple. La sincronicidad no es una coincidencia cualquiera. Es un encuentro significativo entre un estado interno y un acontecimiento externo. Es cuando lo que está ocurriendo dentro de ti y lo que ocurre afuera tocan el mismo punto, en el mismo momento, sin que haya una causa lógica que lo explique. Y eso es muy diferente a decir que el universo te está enviando mensajes en código. Es algo más sutil y más profundo que eso. Piensa en esto. Llevas semanas cargando una pregunta que no le has dicho a nadie. Una duda sobre si debes cerrar algo, dejar ir algo, comenzar algo. No lo has hablado en voz alta, ni siquiera lo has escrito, pero lo cargas. Y entonces, en medio de una conversación completamente ordinaria con un compañero de trabajo, esa persona dice algo. No te lo dice a ti, no sabe lo que llevas cargando, pero lo que dice toca exactamente ese punto, como si la respuesta hubiera llegado desde afuera a una pregunta que todavía vivía solo por dentro. O piensa en esto. Alguien que no veías hace años aparece en tu vida justo cuando estabas pensando en el ciclo que esa persona representaba. No porque lo hayas buscado, no porque las circunstancias lo explicaran fácilmente. Simplemente aparece. Y tú sientes que ese encuentro tiene peso, que no es solo casualidad. O piensa en la canción, la que sonó en el auto, en el mercado, en el teléfono de alguien que pasó cerca, exactamente cuando acababas de tomar una decisión difícil. Y esa canción decía algo que se sentía como una confirmación silenciosa de lo que acababas de elegir. Eso es lo que Jung llamaba sincronicidad, no una prueba de que el destino está escrito, sino un momento en el que el mundo externo parece resonar con algo que ya estaba vivo dentro de ti. Como si dos frecuencias distintas, la interna y la externa, hubieran encontrado el mismo tono al mismo tiempo. Desde una perspectiva junguiana, estos momentos no son señales de que debes tomar una decisión específica. Son indicios de que tu alma ya comenzó a moverse, de que algo dentro de ti ya está en proceso de cambio, aunque la vida externa todavía no lo muestre con claridad. La sincronicidad no decide por ti. Te muestra que ya estás en movimiento, aunque todavía no lo sientas con certeza. Y eso es lo que distingue este tercer tipo de señal de los dos anteriores. Los sueños ocurren cuando duermes. Los símbolos aparecen en tu percepción. Pero la sincronicidad ocurre en el encuentro con el mundo, en la conversación, en el encuentro, en el momento compartido. Como si la nueva fase que ya comenzó dentro de ti empezara a tocar también la realidad exterior, aunque de forma todavía silenciosa, todavía sutil. Hay personas que atraviesan periodos así y sienten que todo está conectado, que nada es completamente aleatorio. No lo dicen en voz alta porque saben que suena extraño, pero lo sienten. Y ese sentido de conexión no es ingenuidad. Puede ser una forma en que la psique percibe que está en un momento de umbral, un momento en que una fase antigua está cerrando y algo nuevo, aunque todavía sin forma definida, está comenzando a abrirse. Lo interesante es que la sincronicidad no siempre se presenta de forma dramática. A veces es tan pequeña que casi la ignoras. Una palabra subrayada en un libro que alguien dejó abierto sobre una mesa. Una fecha que se repite en contextos distintos. La sensación de que una conversación que parecía casual, en realidad te dijo algo que necesitabas escuchar. No tienes que buscarla con desesperación. Cuando estás lo suficientemente quieto por dentro, la percibes sin esfuerzo. Y esa quietud interna, esa capacidad de notar sin forzar, es en sí misma un signo de que algo en ti está madurando. Si estás viviendo algo así, si los sueños, los símbolos y las coincidencias parecen hablar en el mismo idioma en estas semanas, este momento del video es para ti. Dale like si algo de lo que estás escuchando resuena con lo que estás viviendo.
Suscríbete si todavía no lo has hecho, para no perderte lo que sigue. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es el sueño o el símbolo que no has podido dejar de pensar en este tiempo? Me interesa mucho leerlo, porque hay una cuarta señal, y es la más importante de todas. No porque sea la más espectacular, sino porque es la que separa la percepción genuina del inconsciente de algo muy diferente: la ansiedad disfrazada de intuición. Esto es algo que muy pocos espacios tienen el valor de decir con claridad. No todo es una señal, no todo sueño es un mensaje del inconsciente, no toda coincidencia es sincronicidad, y no toda sensación de que algo significa algo es una percepción genuina de la psique profunda. A veces es la ansiedad, y la ansiedad es muy hábil disfrazándose de intuición. Cuando una herida emocional está activa, cuando el miedo opera desde el fondo, la mente no percibe la realidad como es. La percibe como necesita verla para aliviar ese miedo. Busca confirmaciones. Construye patrones donde quizás no los hay. Convierte cualquier detalle en una prueba de lo que ya quiere creer. Piensa en alguien que espera que una persona vuelva, que todavía no ha podido soltar ese vínculo. Esa persona empieza a ver señales en todas partes. El número de la fecha en que se conocieron aparece en un recibo. La canción que escuchaban juntos suena en un lugar público. Un sueño en el que esa persona aparece y dice algo que se siente como reconciliación. Y la mente ansiosa toma todo eso y lo convierte en evidencia de que el regreso está cerca, de que el universo está confirmando lo que el corazón todavía quiere. Pero cuando esa persona se detiene, cuando sale un momento del estado de espera y se permite ver con más calma, algo diferente aparece. Los sueños no hablaban de retorno, hablaban de nostalgia, de una herida que todavía no ha sido procesada, de una parte de sí misma que todavía estaba atada a una versión del pasado que necesita ser soltada. La señal no apuntaba hacia afuera, apuntaba hacia adentro. Esa es la diferencia que Jung entendía con mucha claridad. La sombra y los complejos emocionales no integrados no solo generan sufrimiento, distorsionan la percepción, hacen que veas en el mundo externo el reflejo de lo que más temes o de lo que más deseas, sin que eso necesariamente corresponda a lo que el inconsciente más profundo está tratando de comunicar. Y aquí está la distinción más importante de todo este video. La señal genuina no te deja más desesperado, te deja más consciente. La ansiedad exige respuesta inmediata, genera urgencia, te empuja a actuar antes de entender, te hace querer resolver, confirmar, actuar antes de que la claridad llegue sola. La ansiedad se alimenta de la incertidumbre y necesita convertir cualquier detalle en certeza para respirar. La señal verdadera del inconsciente funciona de otra manera. No genera urgencia, genera apertura. No te empuja a resolver, te invita a observar. No necesita que actúes de inmediato. Puede esperar, puede permanecer como pregunta sin respuesta durante días o semanas sin que eso te destruya, porque lo que trae no es presión, sino dirección. Cuando un sueño genuinamente te habla desde las profundidades de tu psique, al despertar no sientes pánico, sientes algo más parecido a la extrañeza, a la sensación de haber tocado algo real pero todavía sin forma, y esa sensación no te paraliza, te hace más curioso sobre ti mismo. Cuando una sincronicidad genuina ocurre, no sientes la necesidad de contársela a todo el mundo para que la validen. La percibes en silencio, la dejas reposar, la observas con una mezcla de asombro y calma que no necesita convertirse en certeza inmediata. Ese es el discernimiento que esta cuarta señal pide de ti. No que dejes de creer en tus sueños, no que desconfíes de cada coincidencia, sino que aprendas a distinguir la voz de la ansiedad, que siempre tiene prisa, de la voz del inconsciente profundo, que siempre tiene paciencia. Esto no significa que el camino sea fácil. A veces es muy difícil quedarse quieto cuando el miedo pide movimiento. A veces la incertidumbre duele y la mente busca cualquier cosa que parezca una respuesta. Eso es completamente humano,
No hay juicio en reconocerlo. Pero sí hay una diferencia enorme entre buscar confirmación desde el miedo y recibir orientación desde la profundidad. Y esa diferencia, aunque pequeña al principio, cambia todo lo que sigue. La nueva fase no se anuncia con urgencia, se anuncia con profundidad. Y la persona que está aprendiendo a escuchar esa diferencia ya está, sin saberlo del todo, comenzando a atravesar el umbral. Porque hay una quinta señal. Y esta no viene de afuera, no viene de los sueños, ni de las coincidencias, ni de los símbolos que aparecen en el camino. Esta viene de algo que solo tú puedes notar si te detienes lo suficiente como para mirarlo. La quinta señal no llega en un sueño, no aparece en una coincidencia, no la encuentras en ningún símbolo del mundo exterior, la encuentras en ti mismo, en cómo te estás comportando. Hay un momento en el proceso de transición interior en que algo cambia sin que puedas señalar exactamente cuándo ocurrió. Empiezas a actuar de forma distinta. No porque hayas tomado una gran decisión, no porque alguien te lo haya pedido, sino porque algo dentro de ti ya no puede seguir actuando igual que antes. Quizás dejaste de insistir en lugares donde antes insistías sin parar. Quizás dejaste de buscar la aprobación de alguien cuya opinión solía definir tus decisiones. Quizás empezaste a proteger algo que antes mostrabas demasiado pronto, un sueño, un proyecto, una emoción frágil que en el pasado entregabas antes de que tuviera raíces. Quizás simplemente te has vuelto más selectivo con tu energía. ¿Con quién te explicas? ¿Con qué batallas eliges? Eso no es frialdad, no es distancia. Es una forma de madurez que no siempre tiene nombre, pero que se siente desde dentro como una especie de asentamiento, como si una parte de ti hubiera dejado de flotar y hubiera comenzado a pisar con más firmeza. Jung llamaba a este proceso individuación, no como un destino que se alcanza de una vez, sino como un movimiento continuo hacia una versión más íntegra de uno mismo. Un proceso en el que la persona comienza a soltar la persona que el mundo quería que fuera, para encontrar la persona que en el fondo siempre ha sido. No es un proceso rápido, no es lineal. Hay días en que retrocedes, días en que el miedo antiguo vuelve con fuerza y sientes que no has avanzado nada. Pero si miras con honestidad, algo ha cambiado. Algo ya no es igual. La persona que hace 3 meses necesitaba una respuesta inmediata para sentirse segura, ahora puede quedarse con la pregunta un poco más de tiempo. La persona que antes contaba sus planes a todo el mundo, ahora los cuida en silencio, hasta que tengan la fuerza suficiente para sostenerse solos. La persona que antes volvía al patrón antiguo al primer signo de incertidumbre, ahora se detiene. Observa. Elige. Eso es la quinta señal, y es la más poderosa de todas, porque no depende de ningún sueño que tengas, ni de ninguna coincidencia que el mundo te ofrezca. Depende únicamente de lo que ya está ocurriendo dentro de ti. Volvamos al principio, a esa madrugada en que despertaste con el corazón todavía acelerado por un sueño que no podías terminar de olvidar. En ese momento, quizás no sabías qué significaba, quizás todavía no lo sabes con claridad, pero algo en ti lo registró. Algo en ti supo que ese sueño no era ruido, que esa coincidencia de los días siguientes no era solo casualidad, que esos símbolos que aparecían en distintos lugares estaban hablando el mismo idioma aunque tú todavía no supieras traducirlo. Lo que este video ha querido mostrarte no es que debas convertir cada sueño en profecía ni cada coincidencia en mandato. Lo que ha querido mostrarte es que el inconsciente tiene una inteligencia propia, que esa inteligencia no habla con instrucciones directas, sino con imágenes, con símbolos, con encuentros cargados de significado. Y que cuando esa inteligencia empieza a hablar con más frecuencia, con más insistencia, con más claridad silenciosa, es porque algo en tu interior ya está listo para cruzar hacia una nueva fase. No tienes que forzar ese cruce, no tienes que entenderlo todo antes de dar el siguiente paso. La nueva fase no exige que llegues preparado por completo. Exige que llegues dispuesto a soltar la versión de ti que ya no te contiene, dispuesto a escuchar lo que tus sueños llevan semanas intentando decirte, dispuesto a confiar en que ese movimiento interno que ya sientes
aunque todavía no tenga nombre, ya es real. Los sueños y las sincronicidades no vinieron para darte control sobre el destino. Vinieron para despertar la parte de ti que ya está lista para cruzar hacia una nueva fase. Y esa parte, la que despertó en esa madrugada con el corazón abierto y los ojos todavía llenos de una imagen que no se olvida, esa parte ya sabe el camino. Si este video tocó algo en ti, compártelo con esa persona que últimamente está teniendo sueños que no puede dejar de pensar. Tal vez necesita escuchar esto hoy. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque el próximo video continúa desde donde nos quedamos. Este canal es para quienes eligen conocerse con profundidad, sin prisa y sin miedo a lo que encuentran.